Señoras y señores, les vamos a presentar ahora la autopsia de los allanamientos. La autopsia, entre comillas, se ríe el doctor Sin, de los allanamientos. Así como dicen que los cuerpos, vamos Franco, de los muertos hablan, bien se podría asegurar que después de los allanamientos en los domicilios particulares de Cristina, las casas, sus casas, también hablan. Podrían empezar hablando, por ejemplo, de los dossiers de inteligencia que le encontraron. Ya enseguida Lucía Salinas, Facundo Pastor, Hugo Machiavelli, en cuanto se acomoden, nos van a dar detalles. Pero aunque ya nada te sorprenda, mirá, pensá conmigo. ¿Te pusiste a pensar cómo habla de Néstor y Cristina que tengan en su casa de descanso los dossiers o las carpetas secretas de, empecé a contar, Francisco de Narváez, Carlos Reutemann, Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, la mamá del fiscal Alberto Nisman, el ex agente de inteligencia Jaime Estiuso y su amigo Lauchón Viale? ¿Viste el detalle que dio Eduardo Feynman en su programa? Hace poquito, ese escrito, ese texto. Lauchón Viale, a quien asesinaron a quemarropa en un supuesto operativo antidrogas. ¿Sabes qué significa esto? Hay que hablar con claridad. Ni más ni menos que Néstor y Cristina disfrutaban en su rato de ocio, porque es una casa de descanso, la del Calafate, leyendo la información clasificada de quienes consideraban sus enemigos. Y seguí mi razonamiento. ¿Te pusiste a pensar qué significa la prueba de la existencia de un subsuelo? Porque la prueba de la existencia está para guardar papeles y dinero, por más que después lo hayan transformado en un gimnasio. Estoy hablando de la casa del Calafate, ¿eh? Luego de que en el programa de Jorge Lanata se mostraran los planos. En 2012 se mostraron los planos, ¿eh? Decime la verdad. No importa qué pienses, ¿eh? No importa de qué lado estés de la grieta. ¿Cuántos ambientes tenés en tu casa? Y entre los ambientes que tenés, ¿hay uno que usás para guardar documentos secretos con una puerta blindada para que los extraños no puedan acceder? ¿Te pasa a vos? Es algo que, es habitual. El otro día me escribió un troll K y decía, en las inmobiliarias hay un montón de bóvedas como la de Máximo. ¿Sí? ¿Conocés muchas inmobiliarias? Mirá que yo estuve en muchas, ¿eh? Un ambiente con puerta blindada. Porque no solo encontraron las huellas de una puerta blindada en la casa del Calafate, también encontraron lo que los investigadores definieron como una bóveda y otra puerta blindada más. Cristina negó que tuviera bóvedas, pero vos sabés cómo son los Kirchner, ¿no? Igual que Lázaro Báez, tiene un problema semántico con el tema de las bóvedas para guardar dinero. Lázaro las transformó, por ejemplo, en bodegas para guardar vino, ¿no? Dijo, ¡frop! Sí, pintaditas. Sí, ¡sup! No hay más bóvedas, son bodegas para guardar vino. Y Máximo Kirchner simuló el desarmado de una operación. Dijo, estamos desarmando una operación, dijeron los chicos, los pibes chorro. No, mi abuelo me dijo que no le diga pibe chorro. Los chicos de la Cámpora, mostrando un video en donde la bóveda para guardar dinero de su inmobiliaria, ubicada detrás de una puerta blindada así de grande, en algún momento estuvo ocupada por carpetas azules, ¿viste? Formato bibliorato. Mamita. Las casas y los bienes de las personas, una vez allanados, investigados y escaneados, hablan mucho de esas personas. Mucho más que los discursos, los relatos y el marketing. El marketing político, sobre todo. Ahora Lucía Salinas les va a contar que hubo en
algunas de las 94 cajas que retiraron de la casa del Calafate. Pero escúchame, si hasta la camioneta Honda 2009, color marrón, ya tenía un pedido de secuestro. Un pedido de secuestro. Baja un poquitito Machiavelli, ¿es una información de último momento? Perdón, Sí, exacto, sí. y no, Está bien. no pensé que se escuchó. Y ahora se tienta Machiavelli. Bueno, hola. Está todo bien, muchachos. Buenas noches, Silvina ¿Qué tal? Martínez. Bueno. Silvina Martínez y Margarita Stolbizer, no sé si presentaron hoy o van a presentar mañana ante el juez Casanel un documento importantísimo. ¿Hoy o mañana? Mañana a primera hora lo vamos a presentar. Bueno, ahora le vamos a decir de qué se trata. Explosivo, ¿eh? Es más, Casanelo creo que cuando se enteró de la información dijo, ¡ah! ¿Sí? Clarence. Hay una persona de la familia Clarence que me envió una amenaza por teléfono. Yo le recomiendo que siga viendo el programa. Ya no estamos más. Y aún durante el kirchnerismo, muchos de nosotros nos bancábamos las amenazas, ¿eh? Así que usted, pariente de Clarence, a quien no conozco, pero sé quién es por el teléfono, mire que no va, ¿eh? No funcan las amenazas. Van a tener que responder a la justicia todos, ¿eh? Hola, Claudio Suchovicki, buenas noches. Vamos a hablar del impacto de los cuadernos en la economía y de economía, ¿eh? Mal que está la economía, ¿eh? No dan pie con bola, pero después hablamos. ¿Cómo discutir? ¿No? ¿Lo discutimos? Bueno, muy bien. Ayer en la cornisa yo te dije que te iba a contar dónde tenía escondida la plata Cristina, y te lo conté. Porque entre otros lugares y escondites, mirá vos, bueno, estoy con un economista acá, no lo quiero meter en camisa 11 varas, pero hay muchas maneras de esconder la plata. Una es comprando propiedades y no declarándola. Mucha de la plata de Cristina, que está escondida, la tienen propiedades que jamás declaró. ¿Cómo no va a declarar las propiedades? Jamás las declaró. Buenas noches, Mariano Cunio Olivarola. Ya. ¿Cómo está? Después hablamos de los arrepentidos, ¿no? ¿Usted tiene un par de clientes ahí o uno solo? Taceli, Un par. Después hablamos, ¿sí? Gracias por venir. Un gusto. Y te conté cómo habíamos detectado, durante las horas en las que estaban allanando la casa del Calafate, un terreno, escuchá, de 27.000 metros cuadrados. Hicimos la conversión, Suchovicki. Casi 3 hectáreas. Son como 4 canchas de fútbol. 4 manzanas y media. Valuado en, por lo bajo, $1.200.000, que Cristina se olvidó de declarar ante la FIP y ante la Oficina Anticorrupción. Enseguida vamos a hablar de eso con Silvina, porque lo va a explicar bien. ¿Por qué nos consta que se olvidó de declarar eso? Mirá. La expresidenta Cristina Kirchner posee en el Calafate un terreno de casi 27.000 metros cuadrados y por un valor de mercado superior al $1.200.000, que no declaró ni ante la FIP ni ante la Oficina Anticorrupción. El terreno se encuentra exactamente al lado de Los Sauces, el hotel cuyo gerenciamiento, según confirmó el arrepentido Claudio Uberti, le fue encargado por los Kirchner al empresario ya fallecido Juan Carlos Relats, a cambio de $105.000 mensuales. Esta semana, el juez Bonadío allanó los domicilios particulares de Cristina en Recoleta, Río Gallegos y El Calafate. Pero volvamos al terrenito que la ex jefa de Estado se olvidó de declarar. Pegado a su casa se encuentra otro terreno de 10.042 metros cuadrados donde se levanta el emblemático Hotel Los Sauces. Néstor y Cristina lo compraron en 2005 y lo incluyeron en su declaración de impuestos. Meses después, Lázaro Báez le cedió otros 35.562 metros para poder ampliar el hotel tal como anticipó el equipo de investigación de la cornisa en el año 2016. En el registro de la propiedad inmueble de Santa Cruz surge que Cristina y Báez figuran como copropietarios. Este terreno fue allanado por el fiscal Marijuán. Es que la exmandataria adquirió este valioso terreno en 2006 y 2 años más tarde, en 2008, le cedió, le permutó parte de este terreno a Lázaro Báez a través de Austral Construcciones. La cornisa pudo comprobar que a cambio de la mitad del condominio, de 87.000 metros cuadrados, Báez le cedió a Cristina Fernández el terreno sobre el cual se ampliaría el Hotel Los Sauces. Otro de los datos que no se conocían es que al lado del lujoso hotel de Cristina, Los Sauces, Lázaro Báez tenía un terreno
que le fue cedido a la exmandataria a cambio del 50% de las tierras frente al lago argentino. En 2010, la familia Kirchner compró otro lote de 1.250 metros cuadrados, esta vez a nombre de la empresa Los Sauces. Pero ahora, la Cornisa encontró un nuevo terreno, propiedad de la familia Kirchner, pegado al Hotel Los Sauces y que no está incluido en ninguna de las declaraciones juradas de la familia. Se trata de la quinta 10B, partida municipal A7Q01000B, con frente en la calle Almirante Guillermo Brown 1648 y la costanera Néstor Kirchner. Es un enorme predio que figura en la municipalidad de El Calafate a nombre de Cristina Fernández y de la sucesión de Néstor Kirchner. En 2015, en el medio de las investigaciones judiciales, tasaron el terreno. ¿Sabés cuál era su valor de mercado en ese momento? 13.230.000 pesos. Con una cotización del dólar a 11 pesos promedio, el terreno valía entonces $1.200.000. Nada más y nada menos. A principios del año pasado te mostramos las 14 propiedades que los Kirchner no habían declarado. La pregunta que a esta altura nos tenemos que hacer es: ¿cuántas propiedades más de la familia van a seguir apareciendo? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Silvina Martínez, ¿cómo sabés vos que esa propiedad es de Cristina o de la sucesión o de la familia y no está en la declaración jurada ni de la FIP ni de la Oficina Anticorrupción? Bueno, te cuento, la verdad que la anécdota es muy graciosa, por no decir triste. En realidad, ellos tienen declarada la quinta 10A, ¿no? Esta es la 10B, y la esta del es la terreno 10B. grande que te estamos mostrando es la 10B. En el marco de la investigación de la causa Los Sauces, cuando el juez Bonadío y después el juez Ercolini piden informes, lo piden a la Municipalidad de Calafate, además registro de la propiedad inmueble de la provincia de Santa Cruz, le preguntan por la quinta 10 y no especifican 10A. Entonces le responden que hay dos quintas 10 a nombre de Cristina Kirchner y la asociación de Néstor Kirchner. Y ahí tomamos conocimiento de que en realidad una figura inscripta a nombre de ellos en propiedad inmueble y es la que declararon. Pero la otra, en una maniobra que sospechamos que ocurre en más inmuebles, la compraron, figura en la Municipalidad de Calafate, pero nunca la escrituraron y la escribieron en el registro de la propiedad inmueble de la provincia. Ah, así ellos evitan... Exactamente, la declaración. Bueno, pero es un delito esto. Obviamente que es un delito. Y además vos pensás que si le están embargando los bienes, estos bienes nunca se los embargan, porque ellos se embargan sobre los bienes que están en el registro inscripto. Ahí llegan los oficios, no a la Municipalidad del Calafate o a la Municipalidad de cualquier jurisdicción. ¿Entendés la diferencia? Entonces es importante rastrear todos estos bienes que no están inscriptos en los registros, pero que son de ellos. Increíble. Yo no sabía esta vueltita del cuentito. Claro, los registran, pero no los inscriben. O sea, está en catastro, pero no se inscriben para que no los inhiban. Igual que Cristina le giró casi $6 millones a la caja de seguridad del Banco Galicia de Florencia para que no le inhiban los bienes. Mirá si será esto o no entorpecimiento de la justicia. Pero ahora también te vamos a mostrar otra información que cuando la revelamos, creo que fue el año pasado, muchos no lo podían creer. Nosotros le dijimos, hasta que los jueces dijeron sí, parece que es así. Porque ya el año pasado, Cristina y su familia se habían olvidado de declarar, escuchá, otras 14 propiedades. Voy de nuevo, ni una, ni dos, ni tres, 14. 14. ¿No? 14 propiedades. Ah, ¿no me crees? Mirá. Quienes investigan a Cristina Fernández en las causas Los Sauces y Otesur acaban de confirmar un nuevo y escandaloso dato. Sobre un total de 40 propiedades, la expresidenta no declaró por lo menos 14. Estos 14 inmuebles no fueron blanqueados ni ante la FIP ni ante la Oficina Anticorrupción. Tampoco figuran en la polémica sucesión de Néstor Kirchner. La justicia estima que fueron omitidas porque ni Cristina ni sus abogados pueden explicar el origen del dinero con el cual se adquirieron. En su última declaración jurada, Cristina admitió poseer 26 propiedades distribuidas entre Río Gallegos, El Calafate y la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, del resultado de los allanamientos de las causas Otesur y Los Sauces, los investigadores concluyeron que la exmandataria es dueña de otros 14 inmuebles. También confirmaron un dato clave. En todos ellos aparece la sombra de Lázaro Báez. Veamos.
Estos 3 departamentos fueron construidos arriba de este local en Río Gallegos. El local sí fue declarado, pero los 3 departamentos no. Por los 3 departamentos se pagó el ABL, pero no los impuestos ante la AFIP. El lugar donde se construyeron el local y los 3 departamentos no declarados fue adquirido por Néstor Kirchner 2 semanas después del cese del fuego en Malvinas, el 30 de junio de 1982. Era la época en que los Kirchner compraban propiedades a precio de bicoca, después de presionar a los deudores de la tristemente célebre Circular 1050. Una curiosidad final: hasta fines de 2015, estos 3 departamentos que no fueron declarados tenían un inquilino, Lázaro Báez. Una situación similar ocurre con estos 4 departamentos. Cristina declaró ser la dueña de este terreno de la calle Mariano Moreno 882 en Río Gallegos, pero no admitió ante ningún organismo de control que sobre ese predio se construyeron después 4 viviendas. ¿Quién fue el encargado de construirlas? Sí, acertaste de nuevo. El hombre que está preso en la cárcel de Seiza, Lázaro Báez. Con la propiedad ubicada en la esquina de Alvear y Tucumán, de Río Gallegos, pasó exactamente lo mismo. Cristina admitió ser la dueña del terreno, pero no declaró los 4 departamentos que construyó allí Lázaro Báez. Tampoco figura en ninguna declaración jurada el terreno de 1.250 metros cuadrados de la calle 25 de Mayo, que Austral Construcciones le vendió a Los Sauces Sociedad Anónima. O mejor dicho, que Lázaro le vendió a Néstor en 2010 y que no fue informado ni ante la AFIP ni ante la Oficina Anticorrupción. Hasta acá los investigadores sumaron 12 propiedades que permanecían ocultas, pero la lista se completó con 2 casas más que no fueron declaradas por Cristina ante ningún organismo de control. Se trata de 2 casas propiedad de Néstor Kirchner ubicadas en la calle 25 de Mayo en Río Gallegos. Ambas propiedades fueron adquiridas en tiempos de la dictadura militar, en los años 1980 y 1981. Las autoridades las remataron porque sus dueños tampoco podían seguir pagando la hipoteca. Pensá junto conmigo, ¿cuántos inmuebles tenés que tener de verdad para olvidarte de declarar 15 propiedades? Las 14 con el terreno. ¿Cuánta plata tenés que acumular para cometer semejante omisión? Pero ayer también te mostramos la parte más sustancial del escrito que entonces mañana Exacto, sí. van a presentar con Margarita Stolbizer. A ver si vamos bien con esto, ¿no? Se lo van a presentar al juez Sebastián Casanelo en la ruta del dinero K. ¿Y es sobre quién? Sobre el hombre que de nuevo está en la tapa de todos los portales en este momento, Ernesto Clarence, el financista de Néstor Kirchner. Porque hasta ahora, y esto es lo más interesante, se creía que Clarence había sido el financista de Néstor hasta 2003, cuando Kirchner asumió como presidente, y que después se había desprendido de la financiera, pero en realidad estaba por detrás. El escrito que van a presentar mañana y ahora nos va a explicar, después de que te muestre el texto y el detalle, revela que la línea Clarence, Kirchner, Báez es exactamente lo mismo. Voy de nuevo. Clarence, Kirchner y Báez son exactamente lo mismo. La familia Kirchner operaba con una financiera oculta que, en el medio de la investigación por la ruta del dinero K, todavía nadie había podido detectar. El relevante dato será aportado a través de un escrito que presentará Margarita Stolbizer mañana ante el juez Sebastián Casanelo, que instruye la causa. La financiera oculta que habría usado la familia Kirchner se llama Inverness y fue fundada por Ernesto Clarence, el financista que volvió al ojo de la tormenta a partir de la irrupción de los cuadernos de Centeno. Pero ¿cómo pudo seguir operando Inverness en las sombras? Porque todo el interés de los investigadores judiciales estuvo concentrado en cómo Lázaro Báez había sacado el dinero del país a través de otra financiera, CGI, más conocida como La Rosadita. Inverness fue creada en junio de 1988. Permaneció inactiva hasta 2001. Sin embargo, todavía presta servicios y paga los impuestos formales a la AFIP. Toma nota de estos datos. El último domicilio fiscal de Inverness es Esmeralda 740. Antes había funcionado en Avenida Roque Sáenz Peña 971 y Sarmiento 760. Ninguna de esas oficinas fueron allanadas por los investigadores de la causa denominada la Ruta del Dinero K.
Andrés fue accionista de varias empresas del Grupo Báez y fue, además, responsable de la contabilidad de las siguientes firmas de Lázaro: César Andrés está procesado en la causa Otesur. Lo acusan de ser miembro de una asociación ilícita, la organización criminal encabezada por Cristina Fernández y que tiene a Máximo Kirchner como uno de los organizadores. A partir de 2003, año en que asumió Kirchner como presidente, Inverness se incorporó al grupo austral de Lázaro Báez. Entonces Clarence pareció retirarse. En cambio se incorporaron como accionistas de Inverness Guido Santiago Blondó y Carlos Adrián López. También recibió una parte del paquete accionario Martín Jacobs. Jacobs, para más datos, era al mismo tiempo apoderado de Austral Construcciones y Cani Constilla. Una vez más, la línea Clarence, Lázaro, Kirchner aparece nítida entre el enjambre de acciones y sociedades multiuso. Pero todavía falta revelar el movimiento más curioso. Sucedió en 2009, casi 2 años antes de la muerte del expresidente. Porque ese año, la financiera Inverness fue adquirida nada más y nada menos que por Martín Báez, hijo mayor de Lázaro Báez. El hasta ahora desconocido y relevante dato estaba perdido en el medio de otra causa, la denominada causa Los Sauces. A ver, Silvina, explícame esto. Bueno, en realidad se trata de una información que vamos a aportar, que nos parece que es muy importante. Recordemos que a partir de los dichos de Fariña con relación a Ernesto Clarence, Inverness, la participación de Inverness en el entramado de Báez, se habían realizado varios allanamientos en la ruta del dinero K, se habían acompañado los libros, pero nunca pudieron terminar de unir las empresas de Báez con Clarence y los Kirchner. Bueno, nosotros a partir de esta información, que está las pruebas por suerte dentro de lo que serían las causas Otesur y Los Sauces, podemos probar que Clarence siguió trabajando con los Báez, que los Báez compran Inverness primero a nombre de otras personas, o sea, de su entorno, y después a nombre de ellos mismos, y que siguió estando operativa por lo menos hasta el año pasado. Por eso es importante, hay varios reportes de operaciones sospechosas con relación a esta firma, y es importante seguir la parte del dinero con relación a Inverness también. Bueno, dentro de un ratito le vamos a mostrar los sospechosos viajes de Natalia Clarence, la hija de Clarence, el financista de Kirchner. Pero yo quiero decirte algo. Se nota que Cristina está cada vez más expuesta, más comprometida y más desesperada. Yo no sé si verdaderamente le pusieron un gas tóxico en su departamento de Recoleta. Lo negó Roncaglia, ¿no? Sí, negó que se hayan aplicado químicos químicos con toxicidad. Esto es lo que negó el jefe de la Federal, ¿no? Medio raro, ¿no? Pero bueno, está bien. Tampoco tengo claro si su abogado, Carlos Beraldi, debía o no debía estar de cuerpo presente en los allanamientos del departamento de Recoleta. ¿Debía estar o no debía estar? Lucía... Mirá, a ver, si vos mirás una parte de la biblioteca te dicen que tenía derecho a estar y que debía estar. La verdad que es una discusión. Ahora yo digo, si buscan prueba, y prueba que no le pueden y ni le tienen que adelantar al abogado, ¿por qué tiene que estar el abogado? Bueno, lo que sucedió es que en el allanamiento que se realizó en Río Gallegos sí pudo estar el abogado que estaba en esa ciudad en representación de la familia Kirchner, estuvo dentro de la vivienda, pudo presenciar todo el operativo durante varias horas. No ocurrió lo mismo con Beraldi en el departamento de Juncal y Uruguay, es lo que después se convirtió en una denuncia judicial que la tiene justamente el juez Sebastián Casanelo. Bueno, ahora me vas a mostrar que había en algunas de las 94 cajas, ¿no? Pero lo que yo sí sé de fuentes judiciales es que los allanamientos confirmaron casi todos los dichos del chofer Oscar Centeno. Sí sé que tanto el fiscal Carlos Stornelli como el juez Claudio Bonadío la consideran a Cristina sospechosa de ser la jefa de una asociación ilícita. De hecho, yo creo que está en la carátula de la investigación. Una organización ilegítima diseñada para robar miles de millones de pesos al Estado. Y sé también que en cuanto Bonadío eleve los procesamientos, es muy probable que pidan para Cristina Fernández, después lo vamos a charlar con Lucía, la prisión preventiva y que vuelva a reclamar al Senado que le quite los fueros para poder investigarla. Y eventualmente consumar, lo digo sin que suene como una chicana, consumar, decidir su detención. Fuentes cercanas a Bonadío también anticiparon que el juez podría reclamar, además, que se la vuelva a investigar
por presunto enriquecimiento ilícito, como consecuencia de las declaraciones del ex juez Norberto Yarvide. ¿Te acordás la del cogote? Que lo habían agarrado el cogote para forzar, para lograr el sobreseimiento exprés de Néstor y Cristina. Porque no nos engañemos. Si mintieron sobre las estadísticas públicas, están elevando una causa a juicio por esto. ¿Cómo no van a mentir sobre su patrimonio? Si lo hicieron mentir a Guillermo Moreno y nos mentían en la cara cuando cargábamos el changuito y decían que no había inflación, ¿no, Suchovicki? Había. Pero decían que no había. ¿Cómo no lo iban a obligar a mentir a su contador, Víctor Manzanares, con los libros, los balances, el pago de los impuestos y otras irregularidades? Todavía falta que se confirme en sede judicial la crucial reunión que mantuvieron Cristina y Lázaro Báez en Olivos, cuando ella lo llamó de urgencia para reclamarle por su propio dinero. Ya están cruzando llamadas entre los secretarios de uno y otro. Pero ayer Fariña, a la que la justicia le cree todo lo que dice, dijo esto. En 2010 una llamada que Lázaro me hizo mediante la secretaria de ella, en la cual me pide una reunión urgente. Ya estábamos en todo el proceso de expatriar los fondos, y él lo que me cuenta es que a raíz de una llamada que la expresidente le hace a él y se juntan en Olivos, ella le pregunta y le increpa en cuanto a unos supuestos movimientos de fondos, de dólares, que ella se habría enterado por medio de la Embajada de Estados Unidos. Y él se lo niega. Todo obviamente no, fue una recriminación, no por una cuestión de denunciarlo como delito como tal, sino como que es parte del patrimonio de ella o de su familia, o era un negocio conjunto, como lo fue siempre. Pero se vienen los procesamientos en la causa de los cuadernos. Dale, Lucía, adelante. Luis, comenzó la cuenta regresiva en la causa conocida como los cuadernos de la corrupción. El juez Claudio Bonadío está próximo a decidir la situación procesal de más de 40 acusados. Te contamos algunos detalles de este expediente que investiga una red de coimas de más de 200 millones de dólares. Al menos hay 40 acusados. 15 de estos imputados fueron considerados como arrepentidos en el expediente. Hay 14 detenidos ya. ¿Cuál es el delito principal en esta causa? El de partícipes de una asociación ilícita para los acusados de segunda y tercera línea, pero para Cristina Kirchner la figura y la acusación principal es haber sido jefa de esta asociación ilícita. El viernes el juez Bonadío dio un informe bastante detallado de todas las actuaciones en la causa. Más de 70 allanamientos, se secuestró más de 250 obras pictóricas, también se recuperó dinero en pesos, dólares, euros y otras monedas. Entre los allanamientos que se realizaron están los 3 que se hicieron en las propiedades de Cristina Kirchner. ¿Qué se secuestró en ese operativo? En el último operativo, que fue en el Calafate, duró 72 horas. Y si te parece, te contamos un poco los detalles de qué se pudo recuperar en esos 72 horas de operativos. Yo digo, así como las escuchas, por más que muchos se enojaron, revelaban, la desnudaban de alguna manera, revelaban la personalidad. Yo creo que las cosas que vos tenés en tu casa hablan de vos, ¿no? Detallámelas, Lucía Salina. Vamos a ir por partes. Primero se secuestraron varios objetos con antigüedades. Ayer a la medianoche se llevaron 94 cajas de la casa de Cristina Kirchner en el Calafate. Objetos de plata, cuadros, una obra de Marta Minujín, del artista Marta Minujín, entre esta selección de objetos, antigüedades que se llevaron también. Pero hubo otra rama, podríamos decirlo, que tiene que ver con documentos históricos. Una carta de San Martín a Bernardo Higgins, un manuscrito original, un documento original también de Hipólito Yrigoyen,
y un libro de recuerdos de Eva Perón. Esto es parte de lo que se secuestró y una vez que llega al juzgado del juez Claudio Bonadío, que ya ingresó toda esta documentación esta tarde, lo que va a evaluar el juez es si va a necesitar asistencia de cuerpos especializados para analizar toda esta documentación, si se va a necesitar la intervención del Tribunal de Tasación de la Nación para asignarle un valor a todos estos bienes, si se va a necesitar que intervenga otro cuerpo de peritos contables para analizar otra parte de documentación, y lo más importante son las carpetas, Pero los ahora, CDs los documentos, y los pendrives. Y los pendrives y los dossiers, ¿no? Porque tenían una especie de pequeña CIDE paralela en la casa de descanso. Mamita, en la casa de descanso. Pero quiero, por ahí no lo sabés, se lo pregunté a Feynman, no sabía. ¿Cómo consiguió los originales de las cartas de San Martín O'Higgins? ¿Por qué se ríe, abogado? No, porque, a ver, ocultaba propiedades, podía conseguir... No, pero supongo que esto es un regalo, ¿no? ¿Será un regalo histórico o no? A Lázaro Báez... No se van a chorear esas cosas, muchachos, ¿no? Díganme que no, porque díganme, no. ¿No me lo pueden asegurar? Y no, claramente. A Lázaro Báez, por ejemplo, cuando le allanaron la chacra y secuestraron gran parte de bienes que había allí, le secuestraron una biblioteca muy importante, que eran libros originales, libros históricos, manuscritos, que fue entregado a la Biblioteca Nacional y que fueron tasados oficialmente, están como bajo guarda judicial, pero puede llegar a suceder lo mismo, porque entre todas las cosas que se llevaron de la casa de la expresidenta hay esculturas de gran valor, hay obras pictóricas, todo eso tiene que comenzar a ser tasado para asignarle un valor. ¿Por qué se secuestra? Porque la justicia está previendo hacer un recupero de adquisiciones que podrían haberse realizado con fondos ilegítimos. ¿Qué es lo que se investiga esta causa? ¿A dónde fueron a parar parte de esos 200 millones de dólares que se recaudaron de forma ilegal a través, en este concepto de coimas, a distintas empresas constructoras? Ahora miren esto, porque debe haber otra información con el detalle de los dossiers secretos. A ver, vos pensás en esto, ¿no? Yo digo, no quiero cargar las tintas, pero vos pensás en esto. ¿Vos te vas a descansar, Suchueki? ¿Sabés? ¿Te vas a descansar? ¿Tenés un lugar en el mundo para descansar? ¿No se vas a la costa? Mar del Plata, mi ciudad natal. ¿Te llevas mucho laburo? Intento que no. Bueno, y entre el laburo que te llevas un dossier de tus enemigos, si tenés enemigos es medio raro, ¿no? Bueno, perdón, Néstor y Cristina se llevaban a la casa, vos imaginate, a ver, no lo quiero meter a Mariano Cunio Libarón acá porque está con otras cosas, no lo moleste, espera, escúchame, el Calafate, debe haber pocos lugares más lindos en la Patagonia como el Calafate, ¿no? Se come bien. Yo no estuve, bueno, vos sos pero es lindo, ¿no? Tenés el lago. Sí. Los tipos se llevaban los dos, a ver, mostrame, no me dejes hablar más a mí, dale, vamos. ¿Qué se llevaron de documentos, dossier, CDs, pendrive de la casa de Cristina Kirchner? Una extensa lista de informes. Había informes sobre Francisco de Narváez, el político y empresario que le ganó las elecciones de 2009 a diputado nacional a Néstor Kirchner. Déjame que me detenga un segundo, no solamente eso, sino que le armaron una opereta a de Narváez en una de esas con esos informes, ¿te acordás? Que narcotráfico, fallonato mar... Lo vinculaban en su momento con el rey de la Federina, que todavía sigue detenido el rey de la Federina. Había una carpeta que decía Reutemann Agenda. ¿Y estará el dato de qué vio Reutemann ahí? ¿Viste que siempre se decía que Reutemann había visto algo y no? Y después había también una carpeta sobre el juez Claudio Bonadío, que la investigó al menos en 4 expedientes a la expresidenta, la procesó en 3 de ellos y la elevó a juicio oral en 2 de esas causas, dólar futuro y el pacto con Irán. También había un informe sobre Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal y ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman. También había 2 informes sobre los que hay que poner particular atención. El Lauchón Viale, un hombre de extrema confianza del ex espía de la CIDE, Jaime Estiuso, sobre quien también había un informe. Su amigo personal. Este es otro punto clave. Había un informe sobre Federico Eláscar. ¿Por qué es importante? Porque si hay algo que hizo la familia Kirchner durante estos años es desligarse de todas las operaciones de lavado de dinero que realizó Lázaro Báez. Lázaro Báez está acusado de haber lavado 60 millones de dólares de 2010 a 2013.
Federico Eláscar es una pieza clave en ese entramado porque es el que le facilita a la financiera La Rosadita, y sobre él también había un informe entre esta documentación que secuestró la Policía Federal y que ya está en el juzgado del juez Claudio Bonadío. Muy bien, para los que dicen que no nos preocupa la economía, nos preocupa y mucho. Enseguida vamos a estar hablando con Claudio Suchovicki de eso. Y también queremos saber si los cuadernos impactan o no en la economía real. Pero atención, porque te vamos a dar 3 informaciones exclusivas, inéditas, que tienen Facundo Pastor por un lado y Hugo Machiavelli por el otro. La primera son los sospechosos viajes de Natalia, la hija de Clarence, el financista de Kirchner. ¿Te acordás que nosotros cuando nombramos a Clarence, nombramos a Puerto Camacho y Carmelo? No es solamente Carmelo, pero estos son los sospechosos viajes de Natalia Clarence, la hija del financista de Kirchner, que es una mujer adulta y grande. Dale, Hugo. Luis, hay 174 viajes que hizo Natalia Clarence y la mayoría, muchísimo, en un poco más de 10 años en verdad, pero la mayoría son a Uruguay y a Estados Unidos. ¿Por barco? Por barco. Ese es el dato fundamental. Son por barco y son de un lugar que parece inadvertido, viste que hay que chequearlo. Se llama Guasucito. ¿Qué es Guasucito? Es un puerto que está en Entre Ríos, el más cercano a Carmelo, y la mayoría de los viajes, seleccionamos algunos, son en lanchas privadas. ¿Y sabés cuál es el dato? Cuando vos chequeás el listado de los viajes y dice destino, en muchos casos dice Uruguay y en otros dice no disponible. Ahí, mirá, ahí tenés el listado. Fuimos marcando algunos. Muchos viajes, reitero, Estados Unidos, la mayoría Uruguay. Pero llaman mucho la atención los viajes en lancha. Ese sale de Puerto de Tigre, fíjate, a Uruguay. Claro. A otros viajes son comerciales, Puerto normales. de Tigre, San Fernando. Sí, ahora, vos sabés que los viajes de Guasucito a Carmelo son viajes súper rápidos en lanchas privadas que no tienen ninguna característica, y cuando uno chequea las fuentes y dice ¿por qué se pone no disponible? Eso es por el operador de turno, te dicen. Es decir que si la justicia investiga, como lo está haciendo en Uruguay... Quiere decir que no lo controlaron. No lo controlaron. Y sabes que chequeando con Uruguay van a empezar a controlar, a partir de los informes que mostramos, tanto el de ANAN y lo que vos mostraste en Uruguay, van a empezar a controlar todo lo que es la llegada tanto de aviones como la llegada de barcos. Marcamos algunos en este caso, dale. Un par que son muy llamativos. Uno sobre todo, vas a verlo ahora en la placa. Ahí ves, mirá, en ese plano ves la cercanía entre Guasucito y Carmelo. Ajá. Es un lugar casi selvático, muy cerquita una orilla de la otra. Se hacen un par de horas o menos en lanchas muy rápidas y privadas, que es el caso de la familia Clarence, y en este caso particular de Natalia Clarence. Mira este viaje, Luis. Dale. Prestale atención. Por favor. Salen el mismo día, el 27 de diciembre del 2004, a las 7 de la mañana, y vuelven a las 10 de la noche. Es al menos llamativo. ¿Cómo sale? A la mañana. ¿Desde dónde? Salen de acá de San Fernando. Sí. ¿Puerto San Fernando? Sí, y de ahí llegan a Uruguay y vuelven ese mismo día a la noche. O sea, la verdad es que al menos llama la atención por qué tan rápido. Y vamos a ver otro viaje, Dale. que en este caso lo abrimos para ver algunos de los acompañantes habituales de Natalia Clarence, la hija, y además a quien el padre le dio al menos 3 sociedades junto con su hermana. Son mellizas con María Eugenia Clarence. Mira, este es un viaje de Puerto Guasucito. Ahí viajan Ernesto Clarence, Natalia Clarence y José Luis Colombo. ¿Quién es José Luis Colombo? Es una persona clave, es un arquitecto que formó parte del entramado financiero en varias de las financieras que comandaba Clarence. Y es una persona que además es yerno, en este caso de la familia, está casado con una de sus hijas. Pero atención, cuando vos empezás a rastrear en esta ingeniería, en este enjambre financiero, aparece mencionado en varias oportunidades. ¿Quién es José Luis Colombo, Silvina Martínez? Sí, es un personaje muy importante, también vinculado, como bien decía Hugo, a todo el entramado societario de Clarence. Clarence Kirchner Báez. Exactamente. No solamente está vinculado con sus emprendimientos inmobiliarios, que son muchos los que tiene Clarence realizados, sino también con otras personas que funcionan como una especie de testaferros del propio Clarence, ¿no? A través de la creación de diferentes empresas con rubros muy diversos.
Lo descubrió Facundo Pastor, lo descubrió este programa en 4 días, Facundo Pastor. Le dicen, se llama Hernán el Pelado del Río. ¿Está prófugo? Dale, Facundo. Exactamente, Luis, está prófugo. Lo contamos acá, mostramos por primera vez su imagen, una imagen que en su momento, como la investigación estaba en curso, la habíamos protegido. Pero con el paso de las horas nos dimos cuenta que este hombre es uno de los prófugos de la causa de los cuadernos de la corrupción. Vamos a contarles bien quién es. Lleva, escuchá Luis, 10 días sin poder ser encontrado por la Policía Federal. Hernán Diego del Río, 41 años, alias El Pelado Hernán. El alias no se lo ponemos nosotros, sino que es como figura al menos en 20 menciones entre el cuaderno 6 y el cuaderno 8 de aquellos cuadernos ya hoy que prácticamente pasaron a la historia de Centeno. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este prófugo? Más allá del otro prófugo que tiene esta causa, este hombre era el chofer del Vasco Olazagasti, un hombre clave en el entramado de Julio De Vido. Y en el entramado de Olazagasti, el Pelado Hernán del Río era fundamental. Insisto, aparece Luis mencionado en el cuaderno, sobre todo en el cuaderno número 8, y yo te conté, me acuerdo que fuera del aire, y en algún momento vos abriste los ojos y me dijiste, no puede ser. En las primeras 20 páginas del cuaderno número 8, por las manos o por los ojos de este hombre, pasaron más de 20 millones de dólares. Qué bárbaro. 20 millones. Repito, hace 10 días que lo busca la Policía Federal. Allanaron en su momento una mansión vinculada a la familia, que ya no pertenece a la familia. Y como dato, y seguramente esto está obviamente relacionado, hoy en Pilar, en el barrio Alberdi, allanaron la casa de Olazagasti. Una fuente policial me dijo, pensábamos que quizás estaba allí escondido el Pelado Hernán del Río, pero el Pelado Hernán del Río no aparece por ningún lado. Facundo, por favor, chequea la información que me anticipaste antes del programa sobre, bueno, se podría decir el intento de secuestro de la hija del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Se puede decir intento de secuestro de la hija del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. ¿Lo chequeás? Chequeás los datos y hablamos después. Dale. Gracias. Mariano Julio Libarona, qué momento histórico de la justicia, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota original. Hoy estuve con varios jueces de instrucción, que es otro fuero, Talcahuano 550, al Palacio de Justicia. Me contaba uno, por ejemplo, yo en 14 años de juez tuve 2 personas confesas. En esta semana que pasó ya tengo 12. El otro agregaba, yo tuve 7 arrepentidos. Arrepentidos o confesos, que van y cambian. Fíjate vos, y lo mismo en todo el fuero. De modo tal que fíjate cómo esta causa ha creado un camino a una distinta actitud frente a la justicia. ¿Reivindicás vos la institución arrepentido? Mira, yo entiendo lo siguiente. Vos, los métodos de la delincuencia son tan sofisticados que la justicia necesita también aplicar nuevas herramientas, siempre legales, como la Constitución, para poder de alguna manera perseguir el delito, perseguir el dinero, determinar decomisos, buscar culpables y demás. Vos me decís que el Instituto del Arrepentido, lo que a mí en lo personal más me gusta, no lo sé, pero indudablemente es una medida efectiva. Siempre llevada a cabo dentro del marco de la ley y siempre llevada a cabo con voluntad y colaboración, sin falsos dichos y demás. Que no sea empleada coactivamente, que no sea empleada dame datos y no quedas preso. Y la prueba está en que esta causa, que yo creo que sí, que es histórica, es producto del empleo de esta herramienta. Se va a aprender mucho, esta es una primer causa. Las otras que hubo fueron casos de narcotráfico o secuestros menores y mucho chantapufi. A ver, cuando Romero, por ejemplo, dice, me tuve que dar $500,000 a cambio del decreto que firmó Cristina Fernández de Kirchner, la involucra directamente. Claro, pero yo creo que va a necesitarse algo más. Primero,
no basta el solo dicho del arrepentido. A los fines de un juicio oral de calidad, serio, que se desarrolle el día de mañana, va a tener que probarse con la existencia del decreto, las motivaciones del decreto, testigos, documentos. No creo que alcance el solo dicho del arrepentido. ¿Qué pasa si Cristina va presa? Desde el punto de vista del impacto judicial, político. Mira, judicial es como cualquier ser humano. Vos sabés que este sistema de la inmunidad a la detención a mí me alarma, en el sentido de no me parece justo. No me parece justo. Y me empecé a estudiar... ¿Qué te alarma? Me alarma por qué existen ciudadanos que por ser senadores, diputados, ministros o presidente no vayan presos. Entonces me puse a estudiar el origen de por qué existe esta inmunidad. Y nació en el año 1335 en Inglaterra, donde el rey Ricardo II metió preso a un diputado, lord inglés, que había declarado mal de él arbitrariamente, a punto tal que cuando cayó Ricardo II, Enrique, que vino después, revocó la detención y nació la inmunidad para que estos casos de abusos del poder sobre senadores. Jefferson, en 1776, cuando se dicta la Constitución de los Estados Unidos, lo toma y lo sigue, y de ahí lo tomamos nosotros en 1853 con Mitre. Lo loco es que al día de hoy, ¿por qué una persona que está en esta situación tenga que tener este prejuicio, este desafuero, esta inmunidad que le garantiza que va a trabajar mejor, que es el fundamento teológico de la inmunidad? Yo creo que no. Entonces no me parece razonable que en el año 2018 existan estas prerrogativas que nacieron hace muchísimos años con un fundamento totalmente distinto. Ahora, voy a tu pregunta. ¿Qué efecto va a tener judicialmente igual que cualquiera? En materia de sociedad va a ser un buen lío. ¿Por qué? Porque Cristina tiene mucho apoyo social. A la gente no le interesa si Cristina robó o no robó. Cristina fue buena con nosotros. Esto debe ser, este Bonadío anda a saber qué operativo está haciendo. Y entonces ese gran cúmulo de poder que sigue teniendo Cristina puede llegar a traer algún tipo de lío social. Mariano Cunha Libarona, ¿está bien que Stornelli o Bonadío digan, mire, señor, no sé, Rollo o quien sea, o Roca, cualquiera, No, Roca no fue. No lo citaron. ¿Qué me quieres decir con eso? No, porque dijiste Roca y no lo citaron. ¿Te parece curioso que no lo hayan citado todavía? No lo conozco el expediente en ese aspecto como para dar una opinión. ¿Te hago silencio yo o haces silencio vos? Los dos. Adelante. ¿Por qué no citaron a Roca? No sé. Todavía están a tiempo. Sí, claro. Dale. Entonces dicen, mire, Roca, Pablo Roca, iba a hablar de Roberto, que le pague el Pablo. Pablo Roca, cuénteme. Entonces Pablo Roca empieza, no me alcanza, gracias. Hable con su abogado 1 hora, a ver, cuénteme más. Y vuelvo. Y entonces, esto me alcanza. ¿Está bien eso como procedimiento? Perdón, y si después van a Bonadío, y Bonadío lo lee y dice, no, tampoco me alcanza, sigan. Te agrego un plus a tu ejemplo. ¿Está bien como procedimiento? Y si es que realmente no alcanza, ellos sospechan que dentro del artículo 41 TARN existen datos comprobables, verificables y que el declarante no ha suministrado, puede ser válido. El tema es cuál es el límite. Es decir, este hombre Clarence yo imagino que sabe muchísimo. Pero muchísimo. Bueno, ¿cuál es el límite? Entonces hay un tema discrecional del fiscal sujeto a verificación por parte del director del proceso. Pero el problema no es Cunha Libarona solamente que sepa muchísimo. El tema es que está metido en los delitos. Bueno, él se arrepiente y los confiesa. Ese señor va a quedar condenado. Está admitiendo y confesando los delitos. Va a tener un beneficio que le van a dar 1/3 menos de la pena que le corresponda. Y en el medio de los cuadernos de la corrupción K está, aunque ya falleció, tuvo cáncer, murió en 2016, después de que se conocieran que estaba involucrado en los Panama Papers, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Escuchen esta historia, porque pensaban secuestrar a la hija de Daniel Muñoz. ¿Y saben qué banda? Dale, Facundo Pastor. Mirá, Luis, es una historia increíble que cruza justamente Crónicas de Lampa, porque
Jamás hubiésemos pensado que en una historia que tiene una raíz policial, ustedes saben que en las últimas horas fue detenido el ex juez de La Plata, César Melazo. Se lo acusaba de ser el líder de la pata de protección judicial de una banda. Esa banda se llama la Banda del Comisario. Esa banda, según la investigación, planeaba secuestrar a la hija del ex secretario de Néstor Kirchner. Mirá. Ahí está el juez Melazo y ahí hay dos de los integrantes de esta banda. El plan que tenían es como el que venimos contando, el de llevar adelante el secuestro del ex secretario Néstor Kirchner. Hay escuchas telefónicas entre Javier Ronco, uno de los integrantes, y uno de los líderes de la banda, el tucumano Herrera. Tanto Ronco como Herrera mantenían comunicaciones telefónicas y las escuchas fueron clave en fueron muy importantes en esta investigación. Vamos a poner solamente, Luis, la transcripción de dos escuchas telefónicas que son las que marcan cómo esta banda, vos imaginate, una banda de delincuentes que tenían información y que conocían el nivel de vida que tenía la familia Muñoz. Fíjate lo que decían en la primera escucha, lo que vamos a poder transcribir. Le dice uno a otro, le dice Ronco al tucumano Herrera, se calcula que acá la mujer tiene mucha, pero mucha plata. Algo así como decirte 200 millones de pesos. Y aparte le tiene pánico a que la secuestren. Se estaban refiriendo a Carolina Pochetti, la por entonces mujer de Daniel Muñoz. Y una escucha siguiente, que es la frase obviamente que hace entender a los investigadores que la banda planeaba secuestrar a la hija de Muñoz. Muñoz tenía dos hijos, un varón y una mujer. Dicen algo así, ¿por qué no analizamos chuparle a la piba? Y esto obviamente prendió todas las luces en una banda que tenía mucha información. ¿Sabés por qué tenía mucha información, Luis? Esto te va a sorprender aún más que el propio título de esta información. Tenían infiltrada la custodia presidencial de la expresidenta. ¿La banda? La banda tenía un vínculo, un contacto en el área de custodia presidencial en la época de Cristina, que les pasaba toda la información de los movimientos de plata. Si no, como una banda que anda recorriendo el conurbano va a saber que Daniel Muñoz puede ser un hombre de 200 millones de pesos. Bueno, te digo que es una investigación que se llevó puesto al juez Melazo. Ahí vemos las imágenes de cuando lo sacaban en su quinta en Gorina, pero que amenaza con más detalles increíbles. Gracias. ¿Qué me decía Mariano? Que aparte la banda, yo imagino que pensaba que Muñoz no iba a poder hacer la denuncia de tanta plata. Claro. Posiblemente. Mariano, gracias por haber venido acá. Un gusto. Muchísimas gracias. Suchovicki, ahora me voy para allá, pero te hago esta primera pregunta. ¿Los cuadernos, el ruido en la justicia, está afectando la economía real, la de todos los días? Y te diría en plazos. En el presente sí, y quizás el dicho que debería decir es hambre para hoy, pero quizás esto signifique pan para mañana. Porque a la larga, imagínate, siempre repito lo mismo, pero imagínate lo que sería la economía argentina, lo que serían los negocios en Argentina si toda esta plata quedaría en la economía y no se la llevarían y no se la robarían. Por eso, desde el punto de vista de corto plazo, genera incertidumbre, hay incertidumbre de financiamiento, etcétera, porque no sabes todavía quién es quién, pero a largo plazo me parece que es una noticia muy buena para la economía saber que se pueden hacer las cosas mucho mejor de las que se hicieron. Desde el punto de vista político, el presidente y el gobierno relacionan la corrupción con el déficit. ¿Es correcto eso técnicamente? A ver, siempre me gusta diferenciar lo que es stock y flujo. Stock es la plata. Flujo es lo que podías haber hecho con esa plata en ese tiempo. Imagínate la cuenta que dicen. No sé cuánto, 20.000 millones, 30.000 millones. Sí, no sé cuál es la cuenta, Lucía, chicos. Hay como dos cuentas, ¿no? 36.000 millones. Esa la saca CONICET. Y después hay una cuenta más jurídica que dice, bueno, hagamos un número de qué cantidad de embargo solicitó la justicia, que me parece a mí una cuenta un poco más real, y creo que asciende a los 6.000, 7.000 millones. El presidente dice 200.000 millones. Bueno, no importa, pero agarrá esa cifra. En valor, ¿qué podía haber representado esa plata bien invertida? Porque no es solo los 6.000 millones, sino el tiempo que perdiste por no haber invertido bien. Porque si esa plata se hubiese dejado en infraestructura, primero, más que plata, se hubiesen salvado vidas. Segundo, si esa plata se hubiese invertido en obras reales, hubieses ganado tiempo. Ejemplo que estoy repitiendo últimamente. WhatsApp, hace 10 años, no existía.
nosotros no nos comunicábamos ni por Facebook ni por Twitter. 10 años atrás ya existían Facebook y Twitter, pero ya no eran medios de comunicación. Y ahora estamos todos enfermos con eso. Eso es tiempo. Hay mucho peor, una cosa mucho peor que perder plata, que es perder el tiempo de oportunidad de lo que hubiese sido el país si esa plata se hubiese generado en obras. Y después, hay un cuento de Adrián Paenza, los escuchaba, con toda la información que tienen, estoy re sorprendido, los veo en los teléfonos. Hay un cuento de Adrián Paenza que era cómo entender los números grandes. Entonces, ¿cuánto te lleva contar un segundo? Un segundo. ¿Cuánto te lleva contar dos? 2 segundos. 3 segundos. 1000 y ya tardás 17 minutos. Y contar hasta 1 millón, para contar 1 millón cuánto es, y ya te lleva 12 años. Y contar 1 billón te lleva 32.000 años. De a uno, ¿no? De a uno. Entonces, empecemos a jugar con esto. Déjame tomar tu salario, lo que vos ganás por mes. Lo que vos ganás por mes, vamos a suponer que sea parecido a lo que ganaba cualquier político o empresario de primer nivel. ¿Cuántos años necesitas de tu trabajo? Todo tu salario lo acumulás. Tu salario lo acumulás porque te pagan todos los viáticos, todo. Todo el sueldo va a ahorro. ¿Cuántos años necesitas para juntar 2.000 millones de dólares? 4.500 años. Si yo quiero juntar con mi salario, guardarlo, eso para entender la magnitud de los números, porque hablamos de millones, claro, como nada. ya es como... Y la implicancia que tiene en la economía es muy importante. No es solo el número, es... simbólica también. Vidas. Repito, y tiempo. Nosotros, que somos de la misma... no recuperamos más el tiempo. Y que a vos te digan, ahora el país se va... Y sí, ¿sabes qué? Pero perdí 10 años. Y muchos de los que nos están mirando acá dirían, bueno, pero... mirá claro. El estado de las rutas, cuánta gente murió por el estado de las rutas, mirá lo que hubiese sido, pero mirá, anda a los países vecinos, donde se hicieron las obras de infraestructura, lo fácil que es llegar a un puerto, lo fácil que es exportar. Y por eso te digo, la magnitud es mucho más importante. Yo quiero ver el vaso medio lleno, de decir, bueno, ya con toda la tecnología que hay, con toda la información que hay, con todo lo que están diciendo, no importa el bando político a la que pertenezcas, porque debe haber gente, gobernadores, municipios, etcétera, no importa. Creo que no tiene ideología, el ladrón es ladrón, o empresario. Qué bueno sería un país con empresarios de ley, que una cosa es hacer negocios y otra cosa es ser empresario. Ser empresario es tener tu empresa mucho más allá de uno. Hay empresas que existen más allá de sus dueños. Apple, Steve Jobs murió y vale 5 veces más ahora sin su dueño. A empresas que hicieron mal las cosas en el 2008, JP Morgan, Citi, etcétera, les pusieron multas fenomenales. Y hoy multimillonarios existen. Porque una cosa es el empresario y otra cosa es la empresa. Separar. Después, cuando la separas, multas porque hicieron mal las cosas o porque ganaron mal indebidamente la plata, pero puede continuar. Hay empresas automotrices que tienen más de 100 años y no tienen, ni los fundadores existen. Por delito o porque fallecieron los dueños, las empresas pueden llegar a trascender. Y eso creo que es el desafío que tienen ahora, de decir, bueno, las empresas dan trabajo, etcétera, cómo separar a un las empresas de los empresarios, a un periodista de los medios, a un trabajador de... no es lo mismo, la empresa no roba por sí, es porque tiene directivos o tiene formas o lo que fuera. Y creo que eso es... Tengo una pregunta de esta breve pausa, una pregunta que me deberás responder dentro de segundos también. ¿No da pie con bola el gobierno con la economía? Los Haroldos, vino finos con Ángel, los Haroldos State, más de lo que esperás. Déjame que me paso. Los Haroldos State, más de lo que esperás. ¿El gobierno no da pie con bola con la política económica? Me supera la pregunta y que decirme con toda humildad. Yo también cometo errores y lo que fuera. Si vos me decís, Claudio, tenés una idea mejor para hacer esto, y yo no la tengo. Y creo que las últimas incorporaciones de Antesica o Cañonero en el Banco Central, el mismo Caputo en el Banco Central, me parece que están llevando cosas en la que están en una crisis muy importante, realmente no es una tormenta, es local. Ya no podemos echar la culpa afuera. Yo ahí también me equivoqué. Yo pensé, y te lo dije acá en un programa, creo que es una tormenta internacional. Ya los mercados se estabilizaron, Brasil se estabilizó. Lo que pasó estos días es local. Hay que prestarle atención, hay que ocuparse. Pero no tengo la capacidad para decir, sí, está mal y esto que hay que hacer esto que es mejor. Por eso creo que hay cosas que yo prefiero seguir mirando y viendo. Ok, hay recesión, malas noticias y el dólar está mal. El dólar está mal, el dólar sube. Corcovea. ¿Hay buenas noticias económicas y no nos enteramos? Bueno, la suba del dólar genera
buenos negocios a algunas economías regionales. Una vez ya te lo contesté esto y perdón por repetir. Hacer una entrevista a alguien que esté en Neuquén, hacer una entrevista a alguien que esté en Río Negro, hacer una entrevista a que alguien esté en Córdoba con trigo, maíz, etcétera. Una parte mucho más productiva te va a decir, no, la verdad que estamos sacando a alguien que sustituye importación, te va a decir, che, otra vez. El turismo interno. El turismo interno, minería, turismo, lo que es campo y tecnología, en parte porque se redujo mucho, que esto es una mala noticia para nosotros, se redujo mucho el salario perdió poder adquisitivo, pero para otros pasa a ser Argentina más barata para invertir. Gracias, Claudio. Al contrario. Siempre te dejo para el final, pero nos iluminás. Está muy bien. Nos ponés la lucecita. Quédense mirando a Luis Novarecio con Pino Solanas. Ahora.